amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del viernes 29 de mayo arranca con un conjunto de noticias ciertamente estremecedoras en el ámbito regional. Los avances de la pandemia en la región, en el vecindario, por así decirlo, son ciertamente estremecedores. Algunos titulares que seguramente van a ser desgranados con muchísimo más detalle por nuestro muy respetado colega Pedro García Otero. Nos dicen lo siguiente: Perú ya superó los 4.000 muertos por coronavirus y los 141.000 contagios. Esto en el caso de Perú. En Ecuador registra 3.313 fallecidos y 38.471 positivos por COVID-19. Brasil bate su propio récord de contagios diarios con más de 26.700 nuevos casos en el día de ayer. El país, que ya registra 26.754 muertes, más de 1.100 en 24 horas, se encamina sin freno hacia el 500.000 de casos. Estoy hablando de Brasil, al lado. Un país con la reputación, por así decirlo, como Chile, de tener un sistema de salud sobrio y bastante sólido en comparación con el resto de la región, pero nos trae el siguiente titular. Este es de la agencia EFE. Chile supera a China en casos de COVID-19 y registra 49 nuevos fallecidos en el día de ayer. Argentina confirma 769 nuevos casos de COVID-19 y las muertes totalizan 508. Les hablé de Argentina, les hablé de Chile, les hablé de Brasil, les hablé de Ecuador, les hablé de Perú. Es decir, les hablé de el vecindario. ¿Alguno de ustedes piensa que nosotros los venezolanos tenemos unos pulmones distintos al de los demás latinoamericanos? Que tenemos un ADN diferente, que tenemos una sangre de distinta naturaleza. No, ¿verdad? Caramba, nosotros hemos tenido algunas circunstancias que hacen que las estadísticas de nuestro país en comparación con las de todo el resto del planeta sean notoriamente distintas. Algunas de esas circunstancias son razonables. Por ejemplo, Venezuela vive una cuarentena económica y social muy anterior a la cuarentena sanitaria. Es decir, este país estaba aislado e incomunicado consigo mismo, no por culpa del virus, sino por culpa de Maduro desde hace muchísimo tiempo. No había gasolina en el interior del país, no hay entonces contacto intrarregional, no hay desplazamiento intrarregional y prácticamente no teníamos casi ningún vuelo que nos conectara con el mundo. Muy poca gente viajaba del mundo hacia Venezuela y de Venezuela hacia el mundo. Eso podía contar como dato a la hora de entender por qué las estadísticas sobre este drama se comportan distinto en nuestro país. También hay un dato que es muy serio, el tema de la cantidad de pruebas PCR que se aplica en Venezuela es dramáticamente bajo. El solo hecho de admitir que un solo laboratorio con capacidad máxima diaria de unas 100 pruebas es lo que está funcionando, bueno, ya nos da una idea, ¿verdad? Es decir, señores,
hemos tenido hasta ahora elementos que explican, no justifican, pero explican el comportamiento distinto de la pandemia en nuestro país. No distinto, más lento. Ese tiempo, que es un tiempo vital, lo hemos podido aprovechar fortaleciendo nuestro sistema sanitario, dotando de trajes de bioseguridad a nuestro personal médico, dotando de protocolos eficientes para atender estos casos, tanto en los hospitales como en todos los demás sitios de índole pública. Y además, una cosa fundamental, dotando a la población de aquellos servicios públicos elementales, necesarios, y de los recursos necesarios para mantenerse en cuarentena y para, por lo menos, por el amor de Dios, lavarse las manos. Pues no, chicos. Tenemos 60 días en cuarentena, tenemos 2 meses en esto y lamentablemente no se ha avanzado en dotar a la población y a nuestro personal médico de los recursos indispensables para enfrentar este drama. Ya ustedes vieron, ya les acabo de relatar lo que está ocurriendo en el contexto regional. Frente a esta situación, ¿qué ocurre? Bueno, nos decía ayer Ramón Guillermo Aveledo, estamos en presencia de una trampa. Los actores políticos fundamentales, los tomadores de decisión en nuestro país, están en una confrontación álgida. Y en el marco de esa confrontación, el factor que está en el poder, el régimen de Maduro, ha montado una trampa para empujar al país hacia la violencia. ¿Qué nos dijo ayer Ramón Guillermo Aveledo? No hay que caer en esa trampa, hay que enfrentar la trampa del gobierno y hay que exigirle a la oposición que no caiga en ella, sino que avance en la construcción de una solución política a este drama. Eso lo dijo apenas ayer, en la madrugada, el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Pues bien, en el curso del día, ayer pasó una cosa muy importante. La Conferencia Episcopal Venezolana, el órgano que agrupa a los obispos y arzobispos de nuestro país, emitió un comunicado ciertamente relevante, ciertamente importante, en el cual exigen la integración de un acuerdo nacional inclusivo, de un acuerdo nacional de todos para enfrentar tanto la emergencia del coronavirus como la emergencia humanitaria compleja que desde hace años se viene incubando en nuestro país. A propósito de esto, tuvimos una conversación en hora más temprana con Monseñor José Luis Azuaje. Él es obispo de Maracaibo, es presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y hoy está cumpliendo, por cierto, 21 años en la condición de pastor, en la condición de obispo. Escuchemos lo que al respecto nos dijo, repito, Monseñor José Luis Azuaje. El día de ayer, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un documento muy importante, exhortación del episcopado venezolano. Necesitamos una concertación entre todos y un acuerdo nacional inclusivo. En esta hora venezolana, este documento tiene una importancia inmensa. Por eso tenemos en línea a Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podría darnos su resumen de lo que este documento es y sobre todo de lo que pretende lograr? Le escuchamos. Bueno, yo diría que nos motiva varias preocupaciones. Primero, como empieza el documento, una preocupación por la extensión de la pandemia acá en Venezuela y sobre todo preocupación por la salud del pueblo venezolano, especialmente por no estar preparado pues el país como para tener una proliferación de contagios masivos que indiquen pues sufrimiento en el pueblo. En segundo lugar, una preocupación por la situación que venía pues desde hace muchos años, pero ahora se agudiza con la pandemia, la situación de pobreza e incluso de hambre, lo estamos viendo nosotros en las comunidades. Una preocupación también por la situación institucional democrática, que no vemos el norte que apunte hacia resolver los problemas y a un desarrollo económico y social. Y también por la preocupación ante una negación de futuro, un futuro próspero, enraizado desgraciadamente en una ideología excluyente que vemos nosotros también que ha paralizado el país y ha polarizado también el país. Entonces, ante esto, nosotros queríamos llamar la atención del pueblo venezolano y fíjense ustedes que el sujeto
de este documento es el pueblo venezolano, no son las autoridades, no somos nosotros, no son exigidos al pueblo venezolano, porque al fin y al cabo es el que más padece, o sobre todo es el principal que padece la realidad de incertidumbre y también tan compleja que vive Venezuela hoy día. Estamos conversando con Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor, vemos que este llamado al acuerdo inclusivo se produce en momentos en que desgraciadamente los tomadores de decisiones en nuestro país más bien amplían la brecha que los separa. Por un lado, los señores del régimen que preside el señor Mauro Moros instrumentan a través del Tribunal Supremo de Justicia acciones que buscan criminalizar a la Asamblea Nacional, y vemos también desafortunadamente en la Asamblea Nacional, en el campo democrático, posturas más bien sectarias, más bien alejadas de ese acuerdo nacional que ustedes plantean con insistencia. ¿Cuál es su llamado a estos actores? Si bien sabemos que el destinatario es el pueblo, es la sociedad toda, pero ¿cuál es su llamado específico en el contexto de este documento a estos tomadores de decisiones? Yo creo que es, como decimos en el número 10 del documento, iniciar procesos que realmente lleven en sí una carga muy, si se quiere, efectiva y afectiva por nuestro pueblo. Porque siempre estamos mirando la política como apartada del pueblo. Siempre estamos mirando a los partidos políticos como dueños de la voluntad de cuando necesitan al pueblo. No, aquí nosotros queremos meter sobre todo en la conciencia de todos los venezolanos que somos actores, no somos personas pasivas, sino somos actores. Por eso hablamos también de la soberanía. Te podría decir, tú como periodista, ¿desde cuándo no oyes hablar sobre la soberanía del pueblo? Eso se dio unos cuantos años atrás, cuando era necesario. Hoy día no se oye en absoluto, sino solamente cuando nos llaman a votar. Yo creo que este acuerdo, por eso hablamos un acuerdo nacional inclusivo, no dejamos a nadie por fuera, no se puede quedar nadie por fuera. Ahí tienen que ser instituciones políticas, instituciones económicas, instituciones comunitarias, ¿verdad? Tiene que estar el estamento también militar, tiene que estar también los distintos credos, en fin, todos. Este es como un primer, digamos, esbozo que nosotros queremos asumir dentro del contexto de lo que nos compete a nosotros, que no nos metemos en el ámbito de la política, pero sí nos podemos meter en el ámbito de lo social, animando a la gente a que, como dice el número 9, a una urgente superación de la actual exclusión, porque vemos nosotros que solamente son decisores, un grupito, ¿verdad?, que piensan por el pueblo, que actúan por el pueblo, pero que realmente ni son pueblo, y en segundo lugar, pues yo creo que no representan al pueblo. Y es necesario, por ende, pues llamar la atención de que también ellos están incluidos dentro de todos estos procesos para consolidar, por eso hablamos del proceso, una línea de acción que nos ayuden pues a destrabar toda esta, podríamos decir, desgracia pues que está sufriendo el pueblo venezolano en general. Y esto no lo podemos tapar nosotros, ni con que diga uno esto, ni con que diga el otro lo otro, ni mucho menos con refranes. Aquí sencillamente hay necesidad de una búsqueda, de una salida inclusiva, donde todos los actores sociales sean importantes, el diseño de un nuevo modelo de país, la conformación de instituciones realmente públicas con valores democráticos y que no estén plegadas a ideologías, sino sobre todo estén al servicio del pueblo venezolano, y estos nuevos liderazgos políticos que superen cualquier ideología y se afiancen sobre todo en las necesidades propias que tiene la comunidad, que tiene la familia venezolana. Han pasado ya 20 años de esta situación
terrible que vive el país. Y bueno, eso es en términos históricos una generación. Llama mucho la atención en este documento el llamado de la Conferencia Episcopal a que emerjan nuevos liderazgos. Es poderoso este llamado porque por un lado el documento atiende a la emergencia, atiende a la circunstancia, atiende a la coyuntura, pero también tiende una mirada hacia más adelante, hacia la emergencia necesaria de estos nuevos referentes. ¿Cuál es su llamado a los jóvenes que en los partidos políticos o en las diversas instituciones, en las organizaciones comunitarias están esperando una voz precisamente de aliento? Bueno, primero que el hecho de la política no es mala, ¿verdad? La Iglesia avala sobre todo el ámbito político como un ámbito que ayuda al desarrollo y puede ayudar muchísimo al desarrollo de una nación, de una comunidad, en fin, del mundo entero. Es necesaria la política, pero la buena política, no la politiquería que tantas veces estamos nosotros acostumbrados. Esto no quiere decir que todo el mundo sea doctor en ciencia política, ¿no? Porque el doctor en ciencia política nos dará todos los elementos necesarios para caminar con un pie firme, pero lo fundamental es el servicio a la comunidad. Y hay algo que sí es necesario en este tiempo, es no vender la conciencia por nada. Hoy hay muchas tentaciones y lo hemos nosotros visto pues, en la historia reciente, y sobre todo en un país que todavía aún, a pesar de eso, para algunas cosas hay demasiado dinero, pues no vender la conciencia por nada, sino mantener siempre esa conciencia con un sentido de servicio hacia la trascendencia, ¿verdad? Hacia la historia. Qué feo es para un nieto poder recordar la memoria de su abuelo, su papá corrupto, o qué sé yo, o narcotraficante, o lo que sea, ¿verdad? Yo creo que quien esté realmente metido, o si se quiere meter en todo este ámbito de la política, tiene que asumirlo desde un contexto ético y un contexto realmente lleno de valores, de saber que es un servidor público, que es un servidor del pueblo, que no es dueño del pueblo, ¿verdad? Sino sencillamente es un servidor que abre a posibilidades a las comunidades, a un desarrollo humano integral, hacia un desarrollo hacia el futuro, y no solamente hacia el contexto cercano, digamos, de una época, sino hacia trascender, hacia ir más allá de la vista que nosotros podamos tener. Monseñor, te agradezco vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 29 de mayo. Me atrevo a pedirle, a rogarle su bendición para la audiencia de Radio Caracas Radio. Bueno, hoy le doy una bendición muy especial porque también hoy estoy celebrando mis 21 años de obispo. Entonces, con esa fuerza de ese Dios bueno que nos ama y que ha permitido pues, muchos de nosotros oportunidades de servicio a Venezuela, a las comunidades, pues yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Felicitaciones en estos 21 años de apostolado y siga contando con nuestro humilde apoyo desde esta muy humilde ventana. Muy buenos días. Muy buenos días. Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dándonos su palabra, señalando la importancia de la política, estableciendo la diferencia entre la política y la politiquería, planteando con claridad que si la política no es servicio, no sirve para nada, y que hoy hacer política y no politiquería significa participar, promover, incorporarse a un vasto acuerdo nacional, o como lo llaman los obispos, una concertación entre todos y un acuerdo nacional inclusivo para enfrentar la tragedia urgente y para salir del atolladero en que nos han metido todos estos años de incuria y mala gestión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos escuchando la voz de la Iglesia llamando a un acuerdo nacional inclusivo, a una concertación de todos para poder enfrentar la tragedia inminente y para también preparar las causas estructurales de la situación de precariedad, de desastre institucional, de miseria en la que vive un importante número de nuestros compatriotas. Antes se decía, pues, qué escándalo, la pobreza rebasa el 40%, el 42%, el 47%, el 54%. Hoy la línea de pobreza, es decir, la cantidad de venezolanos que viven con menos de $1.9 al día, está por el orden de del 94% de la población. Entonces, en ese país, no en el país de Maduro, no en el país de Guaidó, en ese país real, donde estamos y vivimos todos, donde estamos y sufrimos todos, ¿cuál es la respuesta a este planteamiento del Episcopado Nacional? ¿Cuál es la respuesta a este clamor de los obispos y arzobispos? Consultamos la opinión del sector productivo, consultamos la opinión del representante de los empresarios, de Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Escuchemos. Acabamos de escuchar las palabras de Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, explicando las razones de su llamado a un amplio acuerdo inclusivo. Vamos a conversar ahora con el representante de otra institución fundamental de este país que también ha hecho reiterados llamados en este sentido. Me refiero a Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara. Ricardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece este documento de la Conferencia Episcopal y en qué se parece y en qué se podría distanciar de los llamamientos que ha hecho Fede Cámaras anteriormente? Te escuchamos. Gracias, Chuo. Muy buen día y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, sin duda alguna, el exhorto de la Conferencia Episcopal, que viene primero con la bendición del pensamiento, de la fe, de la meditación para llevar a palabra el análisis, el pensamiento. Fede Cámaras lo compartimos de manera total. En Venezuela, hoy algunos quieren debatirnos entre la ley y el delito, otros quieren debatirnos entre cobardes y valientes, pero la verdad es que Venezuela lo que necesita hoy es que nos encontremos en el centro, en un gran punto de reconciliación, quizás no de ideología, quizás no de justicia, pero sí de un punto de gobernabilidad, de encuentro para construir esa gobernabilidad y para construir un pacto de entendimiento, un pacto de entendimiento que nos permite entonces luego transitar por todos esos preceptos constitucionales como el derecho a la vida, a la educación, a la vivienda, a la propiedad privada, a la libre iniciativa y sobre todo el derecho a derecho. Pero poder conformar esos conceptos que hoy se enarbolan con banderas políticas pasan única y exclusivamente por dos vías: la violencia o la negociación y los acuerdos. Y siempre la institución en la cual en este momento me toca presidir, por lo menos en este momento, siempre va a acoger
por el camino de la negociación. Lo peor que le puede pasar a la sociedad venezolana es que la política se profundice en la violencia. Tenemos 20 años reclamando un verbo incendiario, tenemos 20 años reclamando la pérdida de espacios y de derechos. Entonces no puede ser con violencia que se busque reencauzar, rediseñar, reenrumbar al país, porque no hay que ser muy inteligente, Chugo. Volteémonos a ver lo que pasaron nuestros hermanos colombianos en su proceso de conflictividad y de violencia política durante tantos años y las cicatrices que eso le dejó a la ciudadanía. Nosotros hoy ya llevamos nuestras propias cicatrices, hoy tenemos muchas heridas abiertas y por eso sencillamente apoyamos en todo su contexto, en todas sus propuestas, el exhorto de la Conferencia Episcopal Venezolana, que humildemente, salvaguardando las distancias, también desde Fede Cámaras tenemos ya varios meses también haciendo un llamado exclusivo de ese crecimiento en pro de la ciudadanía. Pudiésemos estar hablando exclusivamente de la economía, de las ganancias, de la pérdida de capital, pero de nada nos sirve tener empresas con sueños de ser exitosas o con buenos ingresos en una sociedad de miseria y de derechos confiscados. Preferimos una sociedad libre y construir de la mano de ella un mejor porvenir económico. Estamos conversando con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Ricardo, ayer conversábamos en este mismo espacio, en este mismo programa, con el doctor Ramón Guillermo Aveledo a propósito de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso de Voluntad Popular y sobre el tema del reconocimiento a una directiva parlamentaria que no ha podido mostrarle al país el acta donde están los votos que la convierte en tal. Advertía el doctor Ramón Guillermo Aveledo que es una trampa lo que está ocurriendo, es la trampa de la violencia, porque si se desarticulan los mecanismos para la convivencia y para el acuerdo entre los venezolanos, lo que queda es el camino de la violencia, que es el camino donde podría triunfar quien se asienta básicamente sobre el poder coactivo y no sobre las virtudes republicanas. A partir de esa alerta que hacía ayer el doctor Aveledo, ¿cómo está la situación del sector productivo? Porque entendemos que la pandemia nos ha golpeado a todos, la cuarentena nos ha golpeado a todos. Hoy todos los sectores se plantean la posibilidad de reactivación del país con todos los protocolos sanitarios necesarios, pero reactivación al fin y al cabo. ¿Cómo es posible reactivar un país si quienes lo dirigen y quienes aspiran a dirigirlo siguen en una guerrilla permanente? Mira, Chugo, hoy el país necesita más que nunca alianzas ciudadanas, alianzas institucionales, alianzas público-privadas, alianzas por el drama social, pero también por el drama económico. Y esas alianzas deben de manera, por ejemplo, en el tema de la reactivación económica, de manera tripartita, Estado en toda su expresión, porque recordemos que en Venezuela Estado se confunde con gobierno y se confunde con partido oficialista, no. El Estado en toda su expresión, a nivel nacional, regional, municipal, en los distintos poderes que conforman el Estado, tienen que trabajar de la mano con la representación sindical, oficialista, independiente, con todos los estamentos que representan a los trabajadores y por supuesto con la empresa para diseñar esa reactivación, que por demás tan necesaria y sobre todo en un país donde más del 70% vive del cuentapropismo. Hay mucha gente que dice más del 70% es informal. No necesariamente es informal, vive del día a día y del trabajo por la cuenta propia, que va desde el profesional hasta el monotaxista y en el medio todos esos oficios, profesiones o tigres que se matan para poder vivir y que absolutamente todos son dignos y muy honestos, ¿no? Entonces, si no se diseñan esos protocolos de la mano, esa reactivación de la mano de todas estas instancias, con las cuestiones técnicas sanitarias, entonces lamentablemente pudiésemos estar enrumbando el país en un pico de infección, porque a todo el drama que ya vivíamos hay que sumarle la pandemia, ¿correcto? Nosotros tenemos tiempo llamando a una desescalada, pero también con severos protocolos, pero sobre todo no severos protocolos impuestos, sino diseñados sobre la base de una realidad operacional de la empresa y una realidad operacional de la vida del ciudadano, que al final es consumidor, pero también es trabajador. Porque cuando se monta en la camionetica, necesita tener la certidumbre de que hay la gasolina, necesita tener la certidumbre de que en el metro habrá distanciamiento, sensitiva,
de una sociedad normal en medio de esta crisis, que lamentablemente no ha hecho normal el mundo, pero que el mundo, antes de que llegara la crisis, tenía esa normalidad para poder enseñarlo. Y en definitiva, Chugo, todo eso se tiene que construir única y exclusivamente porque la empresa hoy está necesitada de financiamiento, necesitada de que la sociedad venezolana necesita ayuda financiera internacional para paliar su drama, y todo eso lo vamos a conseguir única y exclusivamente con un gran acuerdo político para que entonces, por lo menos en la coyuntura de la pandemia, pero con visión de futuro, podamos, si no construir confianza, al menos eliminar la desconfianza entre los actores. Hay que deponer las exclusivas aspiraciones de la toma del poder o de seguir ostentándolo y empezar a pensar en la gente. Yo no sé, Chugo, quizás no sea nuestro rol, pero nos preocupa muchísimo que hoy de lo que menos se habla de la gente y lo que más se habla es de otras cosas válidas, legítimas, institucionalidades, todo lo que tú quieras, pero hoy por delante tiene que estar, nuestros ciudadanos, su drama y cómo le presentamos soluciones sustentables en el tiempo para que entonces sean ellos con su condición de ciudadanos las que nos permitan elegir y arrumar un país. Así es, Ricardo. Y sí es nuestro rol. Si a quienes hacen del ejercicio de la política el poder un fin en sí mismo, es nuestro rol recordarles que si la política no es servicio, no es nada. Muchísimas gracias, Ricardo, por regalarnos estos minutos esta madrugada del viernes 29 de mayo. Un gran abrazo. Muchas gracias, Sul. Solo quiero resaltar algo rápidamente. Nuestras posiciones son posiciones independientes y autónomas, pero no neutrales, Sul. Son unas posiciones que aspiran a la democracia, pero que también tienen que construir de la mano de todos en un país donde capamos todos. Muchas gracias y feliz día. Muy buenos días. Era la voz de Ricardo Cusano, el presidente de Fedecámaras, dando su total respaldo institucional y personal a la exhortación de los obispos venezolanos por un acuerdo nacional inclusivo. Vamos a seguir auscultando la opinión de otros sectores del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Escuchábamos en el primer segmento del programa la voz de Monseñor José Luis Azuaje exponiendo en qué consiste ese llamado de la Iglesia venezolana a un acuerdo amplio, un acuerdo nacional inclusivo, urgente, una concertación de todos para poder enfrentar la tragedia inminente con motivo de la pandemia y para enfrentar también las causas estructurales de la situación de miseria y de dolor que vive el pueblo venezolano, que van, por cierto, muy anteriores a la pandemia y muy anteriores a dinámicas como las sanciones norteamericanas, etcétera, etcétera. Frente a eso, escuchamos ya la opinión de Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, y él aludía, por cierto, en parte de su exposición, a la manera como esto impacta a los trabajadores, y cuando se refirió a los trabajadores destacó que más del 60% de los trabajadores en nuestro país son trabajadores por cuenta propia. Él destacaba, no necesariamente informales, son cuentapropistas, son trabajadores por cuenta propia, desde el matatigres ocasional hasta el profesional que hace ejercicio liberal de su oficio o profesión.
esa precisión la hizo el mismo Ricardo Cusano. Por eso, para conocer la voz de los trabajadores, la opinión de los trabajadores sobre este tema crucial planteado por la Iglesia, nos buscamos no a un líder sindical de las organizaciones que agrupan a los trabajadores del hoy minoritario sector que tiene una plaza laboral en el sector público-privado. No, nos buscamos a un representante de la mayoría de los trabajadores, que son los trabajadores por cuenta propia. Vamos a hablar con Alfredo Padilla. Él es el presidente de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela, ATRAEN. Alfredo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece la exhortación hecha ayer por la Conferencia Episcopal Venezolana para un acuerdo inclusivo urgente en nuestro país? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chivo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la palabra urgente es así. Otros han hablado de ya, inmediatamente tiene que haber acuerdo. Y la urgencia tiene que ver porque es inaplazable que se produzcan acuerdos para detener la destrucción que estamos viviendo en primer lugar y auxiliar a la gente que lo está pasando peor. Y ciertamente, entre los que lo están pasando peor, están los trabajadores por cuenta propia, que efectivamente son diversos en sus niveles de desempeño. No trabajan para otro, trabajan para sí mismos y a veces crean trabajo para sus allegados. Y eso son unas enormes cantidades de personas donde hay de todo. Gente que trabaja en la calle, garantines, mercados municipales, personas que dan trabajo a domicilio. Bueno, la variedad es enorme en todos los oficios prácticamente. Y la restricción la están padeciendo peor que nadie. Porque tú no puedes estar en tu casa si vives del día a día y no tienes oportunidad para llevar ingresos a la familia. De manera que estamos hablando de un sector enorme y extremadamente vulnerable y mal autoridades. Y ignorado, vamos a decirlo hoy también, por los factores que no son del gobierno. Bueno, están ahí, pues, pero no son considerados. Quiero apuntar rápidamente que esos trabajadores tienen un mínimo de asociatividad. Existen federaciones de trabajadores de mercado. Existe la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios, que no representamos a todos, somos un sector que ayuda. Está el Frente de Trabajadores No Dependientes, está una federación creada por la CTV y existen muchas organizaciones que se ocupan de estos asuntos artesanales, gremios artesanales, etc. De manera que existen, padecen y son localizables si queremos tener algún vínculo con ellos. ¿Qué me parece el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal? Muy pertinente. Y voy a decir claramente, la Conferencia Episcopal habla de un acuerdo nacional inclusivo o de un gobierno de exigencia nacional. Ese es un detalle que revela que es un punto de vista distinto al punto de vista del planteamiento político, digamos, predominante en ese momento en la oposición. Pero a su vez, en la Conferencia Episcopal está hablando de las convergencias de los sectores sociales, la Iglesia, por supuesto, es un aspecto muy destacado, y en la convergencia de los sectores sociales, yo destacaría la importancia de la convergencia del mundo del trabajo, empresarios, centrales sindicales y trabajadores por cuenta propia. Ese es el mundo del trabajo. Entonces, el mundo donde se padecen las consecuencias de estos malestares es la comunidad, radar de los barrios, el trabajo que hace Elías Santana, la diversidad de consejos comunales, las asociaciones de vecinos. Ese es otro componente convergente hacia ese acuerdo de nacional inclusivo, porque estas personas, estas últimas a las que me he referido, o estas organizaciones, representan la escena del crimen, donde se está produciendo el daño concurrente de diversas maneras: agua, ausencia de servicios públicos, violencia, todos los padecimientos se dan en un escenario: la calle, el barrio, la parroquia, el municipio, el Estado. Y allí el liderazgo vecinal, sumándole a él el esfuerzo de todos los sectores, tiene que exigir, tiene que demandar, tiene que emplazar al liderazgo político en nombre de este padecimiento de urgencia, y que tienen que llegar a acuerdos para mitigar esta situación y cambiar el rumbo al país, porque estamos en un proyecto inviable
que lo que ha traído son malestares, padecimientos. Y voy a poner un ejemplo, discúlpame, Chugo, porque a mí me duele en lo personal mucho. La Tajarigua de la laguna, en este momento, los peces están muriendo. Y este proyecto es inviable porque está cerrada la boca de la laguna, porque no dragan sus entradas de agua. Pero ese proyecto inviable en Tajarigua de la laguna se padeció con la desaparición de Leveva, donde trabajaban la mayoría de la población de Tajarigua, y ahora viven de la pesca artesanal, y la pesca artesanal no tiene posibilidad porque no hay el traslado para que la laguna facilite en la pesca a los trabajadores que están a la orilla. Es un drama, y donde quiera que uno va a conseguir una huella, un proyecto inviable que destruyó lo que era una posibilidad de progreso. De manera que estamos en el peor de los mundos, pero tenemos las mejores reservas morales, como las que he comentado, comenzando por la Iglesia, y me sumo de manera entusiasta al planteamiento de la Conferencia Episcopal. Estamos conversando con Alfredo Padilla. Alfredo Padilla es presidente de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela, una organización que agrupa y da apoyo a los trabajadores por cuenta propia, que son la mayoría de los trabajadores en nuestro país. Alfredo, me llama mucho la atención, es muy poderoso la imagen que tú utilizas. Dices que quienes trabajamos en la calle, quienes hacemos activismo social, estamos literalmente en la escena del crimen, porque el crimen es poner a todo un país, por ejemplo, a enfrentar una pandemia sin agua con que lavarse las manos. Ese es el crimen. El crimen es pretender que la gente, alegrarse porque la gente no tenga gasolina, porque creen que si la gente no tiene gasolina se va a molestar más con el gobierno y lo van a tumbar. Eso también es un crimen. Claro. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos de a pie para enfrentar y derrotar a quienes hoy tienen las palancas del poder o quieren tenerlas y no ven más allá de sus ambiciones, no ven más allá de su pugna? ¿Cómo podemos hacer presión en esta situación de limitación y cuarentena? Bueno, yo diría hablar en voz alta y en coro. Los pronunciamientos de los sectores sociales que más se aproximen pues, unos a los otros por sus labores tienen que elevar la voz y exigir y no temer a reclamar lo que tienen que hacer los que conducen la política. Juan Guaidó es el jefe de un poder que se llama la Asamblea Nacional. Lo demás es polémico. Hay quienes piensan que es presidente encargado, hay quienes piensan que no lo es, pero lo que está claro es que representa un poder público de importancia. Y Maduro ejerce, guste o no a mucha gente, el poder del gobierno, del poder ejecutivo. Los ciudadanos son la voz que tiene que exigirle a ambos: ustedes me arreglan esto. Ustedes se sientan a conversar en nuestro nombre, en una agenda de urgencia, y después siguen la conflictiva política si les parece. Pero en estos momentos el país se está hundiendo y la gente se está impacientando. Y esto puede convertirse en una bomba social, y de allí no sale ganancia para nadie. Lo que puede salir es mayor represión, mayor anarquía y el país devastándose completamente. De manera que tenemos que levantar la voz y hacerle coro para que se oiga bastante. Conversamos con Alfredo Padilla. Una última pregunta, Alfredo. Sí. ¿Cómo impacta la falta de acuerdos en el estómago del trabajador, en la mesa de la familia humilde venezolana? Porque es que pareciera que el tema de los acuerdos es un tema de superestructura, ¿no? De que pues, ellos no se quieren sentar porque son malucos, pero es un problema de ellos. ¿Cómo impacta eso en la realidad del bolsillo y del estómago del trabajador por cuenta propia, que es la mayoría de los trabajadores en Venezuela? Bueno, el que tiene un conuco en Ruquito no puede trasladar su producto a venderlo en Katia porque no tiene gasolina, porque no hay acuerdo para resolver el problema de la gasolina. El funcionario, el que le entregan el control del trabajo en la calle o del control de los mercados, pasa a ser un mataquero del trabajador de la calle. Entonces hay un tema ahí de institucionalidad de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales. El trabajador que no tiene transporte no puede llegar a su lugar de desempeño. La mujer que trabaja en el domicilio no tiene cómo acceder al ingreso que le da a ella la posibilidad de tener a sus hijos. De manera que servicios básicos, electricidad, o como es posible que se le pueda pedir a los trabajadores del mercado de las pulgas que no trabajen, son 5.000 trabajadores, porque se le antoja a un funcionario que no sabe de medicina de que porque el mercado de las pulgas es muy grande, hay que cerrar el mercado de las pulgas y las 5.000 familias que dependen de ellos. O sea, la arbitrariedad con que se gobierna, y voy a referirme a un tema que
me da muchísima molestia. Los migrantes que se fueron de Venezuela fueron básicamente cuentapropistas buscando otras oportunidades y están regresando porque se nos haya por razones de la pandemia la posibilidad de esa actividad afuera del país. Se fueron caminando, buscando ingresos para mandarle a su familia y ahora regresan y son manipulación de show por parte del gobierno y eso es un motivo para crear, digamos, xenofobia de aquí hacia allá y más bien es un maltrato, como si se hubieran ido de paseo, como si están regresando porque bueno, tengo ganas de volver a Venezuela. No, están regresando porque también esos trabajadores cuentapropistas que pensaron en una ilusión en Bogotá o en Quito con este asunto de la pandemia, se tuvieron que venir, no por buen gusto para volver aquí, sabiendo que el padecimiento es enorme. Vinieron porque no les quedó otra y se les atiende con un maltrato, con un desagrado, con una manipulación para comparar cifras, para hacer rivalidades con Brasil, para usarlos como datos estadísticos. Por favor, lo primero que el gobierno tiene que hacer es respetar a la gente y bajarle el tono a la violencia verbal, el desagrado con que se dirigen a los ciudadanos, la manera como se tratan los adversarios, la violencia verbal que precede a la violencia física tiene que desaparecer del trato entre los actores políticos. El país está sometido a una cosa que no puede seguir aguantando más. Alfredo, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos con tu perspectiva, que está nutrida, que está enriquecida con el intenso contacto que tú tienes con los trabajadores por cuenta propia a todo lo largo y ancho de nuestro país. Muy buenos días y haremos exactamente lo que tú nos estás sugiriendo que hagamos. Hablar duro y hablar en coro para exigirle a quienes dicen ser nuestros representantes que actúen a la altura de lo que es la crisis y de lo que es el dolor y la necesidad del pueblo. Muy buenos días, Alfredo. No, muchísimas gracias, Chugo, tú y a tu gente. Era Alfredo Padilla, presidente de la Asociación de Trabajadores y Emprendedores y Microempresarios de Venezuela, dándonos también su opinión, su perspectiva a propósito de este planteamiento hecho por la Conferencia Episcopal Venezolana, de un acuerdo urgente, una concertación de todos para enfrentar la crisis de la pandemia y la emergencia humanitaria compleja que la precedió. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estos minutos finales del programa quiero dirigírselos directamente al señor Nicolás Maduro, al señor Juan Guaidó. Revisen la historia, señores. Revisen la historia. Verán cómo casi siempre los procesos de violencia política y de violencia social han estado precedidos por una vasta animosidad de grandes grupos humanos unos contra otros, por distintas razones, hasta que surge un demagogo o varios demagogos encarnando el liderazgo de uno y otro sector y entonces eso termina en una confrontación. Pero, para decirlo de manera clara, los locos no son solamente los dirigentes, no. Hay una vasta multitud enloquecida que termina pidiendo sangre. Así ha ocurrido desgraciadamente en numerosos eventos de la historia, numerosos procesos que culminan en confrontaciones civiles, en guerras civiles.
El caso venezolano es tremendamente distinto, señores Maduro, señor Guaidó, tremendamente distinto. En Venezuela, la inmensa mayoría de la población quiere solución y quiere paz. Hoy, lo que está ocurriendo en los sectores populares es una inmensa indignación, no a favor de uno ni en contra de otro, no vale, exigiendo agua, agua, denunciando los apagones, clamando por combustible, denunciando cómo la falta de agua, de electricidad y de combustible está generando muertes. Eso es lo que ocurre en los sectores populares, eso es lo que ocurre en la inmensa mayoría del país. Pero si vamos después a las fuerzas sociales organizadas, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos comunicados como los emitidos por más de 50 organizaciones de la sociedad civil venezolana el pasado 14 de mayo, exigiéndole precisamente a Maduro y a Guaidó que se pongan de acuerdo para enfrentar la emergencia. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos posiciones como las de Fede Cámaras, que han dicho hasta la saciedad: esto no se resuelve mientras no se construya prosperidad, y no va a haber construcción de prosperidad en tanto y en cuanto aquí haya violencia política e inseguridad jurídica, violencia institucional. Hay que acabar con eso, y eso no se resuelve poniendo a uno sobre otro o al otro sobre uno. Esto se resuelve por la vía del acuerdo. Nos lo acaba de decir acá Ricardo Cusano. ¿Qué es lo que nos acaba de decir Alfredo Padilla, representante de los trabajadores por cuenta propia? Bueno, más o menos lo mismo, pues. La falta de acuerdo entre los políticos se traduce en hambre, se traduce en violencia, se traduce en malestar para la familia. O sea, la falta de acuerdo entre los políticos no es un problema de los políticos, es una tragedia para el país. ¿Y en qué se convierte la calle? La calle se transforma en la escena del crimen. ¿Cuál es el crimen? Es poner a todo un país a enfrentar una pandemia sin agua ni jabón, sin instituciones confiables. La gente, cuando ve a un guardia nacional, cuando ve a un policía en una bomba, no dice: oye, qué bueno, aquí hay orden. No. Usted sabe muy bien qué es lo que dice la gente cuando ve esa situación. Entonces, bueno, en ese marco de cosas, yo le quiero decir respetuosamente al señor Maduro, al señor Guaidó: o ustedes se ponen de acuerdo, o este país va a generar un liderazgo que sea capaz de hacerlo. Porque el precio de su obcecación no puede ser la muerte de toda una nación. Maduro cree en este momento que él está ganando la partida, cuando la realidad es completamente otra. Tu adversario, Maduro, no es Guaidó. Tu adversario no es esa oposición partidista que tienes acorralada. Tu adversario es la pandemia. Tu adversario es la hiperinflación. Tu adversario es el hambre. Tu adversario es la sed. Tu adversario es tu inmensa incapacidad para resolver la crisis que tú mismo generaste. Ese es tu adversario. Y frente a ese adversario, déjame decirte, no tienes vida. Ninguna. Guaidó cree en este momento que toda esta crisis, esta tormenta perfecta, va a llevarse por el medio al gobierno, y entonces, bueno, que el poder le va a caer en las manos a la oposición partidista. Pues no, chicos, tampoco es así. También se equivoca, ¿no? La tormenta perfecta se puede llevar por el medio al régimen, y se va a llevar por el medio al régimen, a lo que queda de institucionalidad, a lo que queda de convivencia, y también a la oposición política, porque va a ser señalada no de ser culpable de la crisis, pero sí de ser incapaz de construir una solución racional a la misma. Entonces, señores, ustedes con su prédica de confrontación son actores que están en un teatro vacío. El teatro de la confrontación está vacío porque el público está afuera exigiéndoles a grito limpio que se pongan de acuerdo y construyan soluciones de verdad a los problemas reales. Que dejen de estar hablando de las sanciones de Trump o de la invasión de la operación Gedeón y del asesor que firma o no firma. No, dejen la necedad. Este país tiene cosas muy graves que enfrentar y no se puede enfrentar si no articulamos todas las fuerzas de la nación venezolana, todas.
oposición, gobierno, izquierda, derecha, civiles, militares, todas las fuerzas articuladas en un esfuerzo único. Ese es el llamado que hoy nos hace la Iglesia Católica. Ese es el llamado que yo humildemente, como activista social, respondo positivamente. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.